Bueno, familia, hoy nos corresponde Primera Reyes capítulo 15, amén, de los cuales lo dividí en 4 secciones. Hoy vamos a hablar de 4 reyes, de los cuales el reinado de estos 4 reyes se va a ver o se va a comparar de acuerdo a qué tan fiel o qué tan obediente es al Señor. Amén. Son 3 reyes, de los cuales ninguno de los 3 hizo la voluntad del Señor. Andaron en sus pecados, los cuales llevaron al pueblo de Israel a la perdición. Pero hubo uno que sí se mantuvo para la obediencia del Señor, pero que al final también por su temor se desvió de la parte del Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre Primera Reyes capítulo 15. Entonces, puse este mapa para una mejor explicación. Amén. Cuando la palabra aquí dice los hijos de Israel, se está refiriendo aquí a la parte azul. Amén. Y aquí el reino de Judá. Entonces, en este capítulo, cuando diga los reyes de Israel, no lo seleccionen todo, ¿saben? Sí. Sino solamente esto. El azul son las 10 tribus, se le conoce como el reino del norte, ¿sí? O los hijos de Israel. Pero no, es de abajo porque es de Judá. Amén. Entonces, basándome aquí en esto para que tengan este contexto, vamos a leer Primera Reyes capítulo 15. Amén. Como sabemos, Israel viene de una división, muere Salomón, pasa su hijo Roboam y de ahí se dividen los reinos. En el reino del norte hay un monarca que se llama Jeroboam, que es el líder de las tribus del norte. Sí, y ese fue el que causó la división y hizo que este reino pues normalmente se dividiera. Y en la parte del sur están las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Amén. También en este capítulo vamos a ver la inestabilidad política de Israel, ¿sí? Vemos que en la parte del norte sus dirigentes no hicieron lo correcto delante del Señor y eso causó consecuencias, mientras que si el dirigente político, en este caso lo vamos a ver, se mantiene fiel delante del Señor, Dios lo va a bendecir, lo que nos da un ejemplo de que la obediencia trae sus frutos delante del Señor. Amén. Entonces, aquí en el primer capítulo entra un personaje que se llama Abiam, ¿sí? Que en Segunda de Crónicas lo llama como Abías, que es exactamente el mismo. Amén. Entonces, Primera de Reyes, vamos a leer del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca. Esta Maaca en Segunda de Crónicas, lo vamos a ver, es Micaías, que es también la misma, hija de Abisalón. Versículo 3. Y anduvo Abiam en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Versículo 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió
Abián con su padre, y durmió Abián con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa en su lugar. Entonces vemos que aquí se levanta el primer rey el primer dirigente en Judá, que se llama Abián. La Biblia aquí lo menciona, que su vida fue relativamente corta, su reinado fue no más de 3 años, ¿sí? Mostrando que en estos 3 años Dios no lo bendijo mucho en su reinado. Amén. Pero ¿por qué? Porque en el versículo 3 de Primera de Reyes 15 está la razón del por qué Dios no bendijo su reinado. Y dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David. Entonces quiero que en este capítulo 15 lo guarden o le pongan una cintica, algo, porque vamos a volver aquí ahorita, y acompáñenme a Segunda de Crónicas capítulo 13, por favor. En Segunda de Crónicas capítulo 13 nos va a dar más detalles de la vida de Abián y qué fue lo que hizo. Amén. Entonces, en este capítulo 13 de Segunda de Crónicas, vemos que Abián se levanta como monarca del reino de Judá, ¿sí? Entonces, él tenía la responsabilidad de conducir al pueblo a los caminos del Señor. Pero Abián lo único que hace es que él tenía que desarraigar la idolatría de la tribu de Judá y la perversión sexual que había en ese entonces, introducida por Roboán, hijo de Salomón. Entonces, él como dirigente tenía que ayudar al pueblo a hacer eso, pero no lo hizo. Entonces, eso trae terribles consecuencias al pueblo, lo que hace la caída y las constantes guerras con el pueblo o con las tribus del norte. Amén. Entonces, vemos que después de Abián entra otro personaje que se llama Asa, que sí, bueno, vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 13. Y dice así: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces, aquí ya empiezan los detalles. Dice: entonces Abián ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Seramaín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo el pacto de sal? O sea, aquí lo que Abías está diciendo, en vez de una confrontación con los ejércitos, él va directamente a las promesas del Señor para evitar un conflicto. Entonces él dice que la tribu de Judá es la única designada por el Señor, no por un capricho de pronto personal de este rey, de gobernar todas las tribus. Amén. No fue por él directamente, sino esto, como él lo recuerda, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David? Y David era de la tribu de Judá, ¿sí? Sobre Israel para siempre. Entonces, cuando aquí menciona Israel, recuerden que es las tribus del norte, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal. Entonces, ¿qué quiere decir el pacto de sal? Dice Segunda de Crónicas 13, hay una hoja atrás, sobre el versículo 5, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel le dio el reino a David sobre
el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal. Entonces, ¿qué quiere decir este pacto de sal? El pacto de sal en la antigüedad, en este contexto, en el libro de los Reyes, trata en los acuerdos legales, se firmaba o se daba la palabra con sal. Amén. También Levítico capítulo 2 dice que cuando se presentaba el sacrificio o la ofrenda al Señor, se tenía que sazonar con sal, ¿sí? Como sabemos, para estas culturas la sal era costosa, no todo el mundo tenía acceso a este producto, y también las promesas de amistad se sellaban con sal. Entonces, este pacto de sal tiene varias características. Por ejemplo, es un pacto puro porque la sal en su estado natural es puro, ¿sí? También este pacto es un pacto duradero porque la sal frena la corrupción y hace que las cosas se preserven, ¿sí? Amén. De donde yo vine, allá en la ciudad, cuando las personas no tenían una nevera o un congelador para guardar la carne, la llenaban toda con sal y la colgaban. Y eso hacía que pues, la sal, el producto, no se dañara. ¿Amén? Entonces también la sal era algo valioso, era un pacto valioso, porque de ahí se le pagaba a las personas con sal, ¿sí? Pues como ustedes, algunos saben, o muchos saben, de la palabra sal viene salario, entonces ¿por qué se pagaba con sal? Entonces, cuando una persona en este contexto invitaba a otra persona a comer y su comida estaba sazonada con sal, de cierta u otra manera estaba comprometido a no traicionarlo o a no hablar mal de esta persona. Entonces, por eso la sal no se le daba a cualquier persona, ¿saben? Entonces ya podemos entender un poquito por qué el Señor nos compara a nosotros con la sal de la tierra. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el argumento de Abías para evitar una guerra? Dice que la tribu de Judá es la única permitida y asignada por el Señor para liderar las demás tribus. Amén. A eso se refiere el pacto de sal. Versículo 6 dice, de Segunda de Crónicas: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. A este no le cayó muy bien la respuesta del otro rey. Verso 7 dice: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis vosotros los becerros de oro de Jeroboam, os hizo por dioses. Verso 9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los dioses? Aquí lo que está diciendo es que Jeroboam, al ser el rey del norte, él asignó a cualquier persona, a cualquier hombre, para administrar el templo del Señor. Él no se fijó si era un hombre consagrado al Señor, él no se fijó si su vida estaba bien. Él simplemente, Jeroboam, no tenía tampoco temor del Señor, lo que hizo que pusiera estos becerros también haciendo una profanación del templo. Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, o sea, a la tribu de Judá, dice: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. O sea, aquí Abías sí estaba poniendo en práctica la palabra del Señor.
Versículo 11. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros las habéis dejado. Y aquí está con nosotros Dios por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces, aquí vemos que habían, en Primera de Reyes 15, su reinado fue cortico y rápido, pero aquí vemos que tenían conocimiento del Señor, ¿sí? Conoce también la palabra del Señor y por cierto periodo de tiempo la pone en práctica. Amén. Pero la Biblia dice que su corazón se desvió, empezó a practicar los pecados que hizo su padre. Entonces, el verdadero problema de Abiam fue que le faltó una relación personal con el Señor, lo que hizo que se desviara. Entonces, esto como aplicación nos lleva a nosotros a pensar, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Si estamos buscando a Dios todos los días o solamente los domingos. ¿Oramos normalmente todos los días o solamente cuando tenemos un problema? Amén. Porque este rey descuidó su relación con el Señor, lo que hizo que su reinado no prosperara. Amén. Entonces, aquí va a la fidelidad del Señor y dice que no haya guerra. Pero en el versículo 13, de Segunda de Crónicas 13, esto no le cayó muy bien al rey del norte y dice, pero Jeroboam hizo tender ¿una qué? Para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba en las espaldas de Judá. Amén. Entonces, vemos que este rey no le cae muy bien lo que dice, pero aquí ¿por qué decimos que tiene conocimiento del Señor? Porque mire lo que dice el versículo 18 de Segunda de Crónicas. Dice, así fueron humillados los hijos de Israel, o sea, los hijos del norte, en aquel tiempo, y los de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Entonces, vemos que mientras más nos apoyamos en el Señor, más estemos confiando en su palabra. Puede que tengamos temor, pero vamos a tener la certeza de que la palabra dice que en medio de ese temor el Señor va a estar con nosotros. Amén. Entonces, dice que volvemos por favor, a Primera de Reyes 15. Primera de Reyes 15. Versículo 4, dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Entonces Dios aquí guarda la dinastía de Judá, no por amor a Abiam, no porque él sea una buena persona, dice que por amor a David, ¿sí? No por el carácter que Abiam tuviera, ni por la calidad de sus descendientes, sino por amor a David. Entonces, todo lo que nosotros tengamos, todo lo bueno que venga, que podamos pensar en estos momentos, que tengamos y digamos, esto es bueno para mí, todo esto proviene del Señor, pero no porque nosotros seamos dignos delante del Señor, sino todo eso, lo bueno que tenemos, es por gracia. Amén. Entonces, de la parte del 9 al 15 entra otro rey que se llama Asa. Amén.
versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 15. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. ¿Y cuántos años dice que reinó? 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y mire la clave en el versículo 11. Asa hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de su padre que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Entonces, aquí sí vemos el contraste. Abiam dice que se alejó del Señor, él no reinó mucho. Pero Asa se levanta, dice que hizo lo recto delante de los ojos del Señor y dice que reinó 41 años. Amén. Entonces, dice, y vemos que Asa, este rey que se levanta de Judá, lo comparan con David. Amén. Entonces, y no lo comparan con su padre Abiam. Amén. Entonces, ¿por qué lo comparan con David? ¿Es su padre directamente? No, es su tatarabuelo. ¿Sí? Entonces, no lo comparan con su padre porque su padre se alejó del Señor. Entonces, en Asa lo comparan con David como un ejemplo. Amén. Entonces, aquí los reyes son medidos en base a la obediencia o en base a la fidelidad con David, el fundador de la dinastía de Judá. Entonces, no es cuestión de enseñar, sino de dar ejemplo. David, a pesar de todos sus pecados y sus fallas, permaneció fiel delante del Señor. Amén. Entonces, a continuación vamos a ver qué fue lo que hizo Asa, este rey de Judá, para reformar la tribu de Judá, lo cual agradó al Señor. Amén. Versículo 12. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces, de las primeras reformas que él empezó a hacer fue quitar los ídolos y a los sodomitas. Los sodomitas en este contexto son hombres que ofrecen servicios sexuales dentro de la tribu. Esto delante de los ojos del Señor es una gran abominación, lo cual eso era lo que estaba deteniendo la bendición del Señor, la idolatría y la rebeldía sexual. Amén. Entonces, dice en el versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre. En realidad no es madre, sino en este contexto sería la abuela, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto a la torrente de Cedrón. Entonces vemos que esta tribu de Judá, Dios la guarda en medio de su pecado, porque pues Acera es una diosa cananea filistea que es de la fertilidad, es una reina pagana dedicada a todos los desórdenes sexuales de esta tribu. Amén. Entonces, ¿de dónde viene todo ese pecado? ¿De dónde entró este pecado a esta tribu? Primera Reyes 14, por favor, una hoja hacia atrás.
en el versículo 24. Dice: hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, Asa está quitando eso, pero este pecado entró porque su padre Abían no quitó estos pecados. Amén. Entonces, cuando dice que privó a su madre de ser reina madre, aquí muestra la minuciosidad de las reformas que estaba haciendo Asa para agradar al Señor, que incluso con su familia también los confrontó para que dejaran este pecado. Entonces, la reina Asera era una reina muy popular en estos tiempos, amén, porque en Segunda de Reyes también dice que esta reina Asera tenía profetas, había gente que hablaba de esta diosa, ¿sí? También Asera tenía, ¿cómo se dice? Objetos consagrados a ella, ¿sí? Y los hijos de Israel, los hijos del norte, también le dedicaban ídolos a ella. Amén. Entonces sí era una reina bastante popular, una reina pagana en esta tribu. Versículo 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Cuando aquí se refiere a los lugares altos, dice que los lugares altos, había gente que usaba estos lugares para sacrificar ídolos a dioses paganos, pero en este contexto está hablando de que quitó estos lugares altos, pero también habían lugares altos para dedicarlos al Señor. Esto fue lo que Asa no quitó, los lugares consagrados hacia el Señor. Versículo 14 dice: con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todos los días de su vida. Amén. Entonces dice que Asa agradó al Señor durante su reinado, ¿sí? Quitando el principal pecado que la tribu de Judá tenía, que era la idolatría y las perversiones, y que también restauró los utensilios de oro y plata hacia el templo del Señor. Amén. Entonces, estos utensilios los habían dedicado también a otros dioses, lo que enciende también la ira del Señor. De los versículos 16 al 24, vamos a ver lo que hizo Asa para alcanzar el favor, ¿sí? Digámoslo así. Asa intenta comprar el favor del rey de Siria. Versículo 16 de Primera de Reyes, capítulo 15. Dice: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar, a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa en Ben-Hadad, hijo de Tabribón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió a los principales de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó Gijón, Adán, Abel, Bet-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Asa dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin excepción de ninguno,
y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Asa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y en Mispa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Entonces, Antonio, ¿puedes acatar? Bueno, entonces vemos que dice que Baasa edificó una ciudad que se llama Ramá, que es esta. Esta, ¿sí la ven por acá en la mitad? Sí. Que queda en la mitad de entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, él la edifica para presionar al reino de Judá, acá, porque esta era la vía principal de ellos. Entonces, él hace que nadie entre, como quien dice, la bloquea, ¿sí? Para presionar al reino de Judá y entre en negociaciones. ¿Y cuál era la negociación que se esperaba del reino del norte? Que el reino del norte pudiera controlar todo eso. A raíz de eso, el rey de Judá, Asa, hace una alianza con el rey de Siria, que está por acá, y entonces le da unos presentes, unos regalos, los cuales el rey vivía en Damasco, que queda en la parte de arriba, y empieza a conquistar unas ciudades en el norte. Amén. Y el versículo 18 nos da más información. Dice: entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Entonces, Asa, el rey de Judá, en medio de este temor, hace un negocio con el rey de Siria para que el rey de Siria le quitara el apoyo al rey del norte, lo que da a entender que si el rey del norte quería conquistar Judá, no lo podía hacer solo, lo necesitaba del apoyo de Siria. Amén. Entonces, este temor este acto que Asa hace, lo hace en base a un temor, lo que aparentemente se ve como una buena estrategia, lo que causa es un gran pecado para el reino de Judá. Amén. Entonces, esta negociación lo que hace es encender la ira del Señor en cuanto a Asa y le envía un juicio. Acompáñenme a la segunda de Crónicas, por favor, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16. Versículo 7, por favor. Entonces, Asa hace esta negociación con el rey de Siria, lo cual enciende la ira del Señor, y esto no le agradó. Lo que aparentemente se ve bien ante los ojos del Señor, no lo fue. Versículo 7 de Segunda de Crónicas 16. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, ¿y qué dice? Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. Locamente has hecho esto, sí, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí vemos que su temor, muchas veces el temor en nuestros corazones nos lleva
de pronto a creer o a tomar decisiones que están o que uno cree que están bajo la voluntad de Dios, y lo único que hace es traernos consecuencias. Esto lo vemos en la vida de este rey, que para poder conquistar los reinos del norte por la fuerza hace un negocio con otro rey, y lo único que hace es que Jehová le envíe un juicio. Y ahora vamos a ver la respuesta, o cómo fue que tomó, cuál fue la actitud de este rey. Versículo 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó ¿en dónde? En la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Entonces, en este pasaje podemos ver tres errores, bueno, de los muchos que cometió Asa, y fue: número uno, él no tenía que sacar ningún objeto de oro o de plata del templo del Señor, porque estaba consagrado a Dios. Número uno. Segundo, el temor y la desconfianza hizo que su fe se desviara del Señor. Amén. Cuando recientemente, en los capítulos anteriores, vemos que Dios estaba con Asa, ¿sí? Y tercero, la intención de conquistar los reinos del norte por la fuerza y no esperar las promesas del Señor. Amén. Entonces, cuando dice que los demás hechos están escritos en el libro de las Crónicas, vemos que Asa, en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, da algunos detalles de cómo fue su reinado. Acompáñenme en Segunda de Crónicas, capítulo 14, por favor. Y vamos a leer del Segunda de Crónicas 14, del 1 al 4. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto delante de los ojos de su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. O sea, este hombre sí tenía temor del Señor. Dice: y mandó a Judá, ¿a qué? A que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Vemos que aquí Asa, una vez llega al poder, una vez llega al reinado, motiva a toda la nación a buscar del Señor. Amén. Versículo 6 dice, aquí estamos viendo las buenas obras de un hombre que tiene el temor del Señor. Versículo 6: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Vemos que el obedecer al Señor también trae paz para con nosotros. Entonces, si no estamos teniendo paz, si estamos viviendo una situación y en medio de esa situación no tenemos paz, es posible que nos preguntemos: ¿estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos practicando lo que dice la palabra? Entonces, versículo 9 de Segunda de Crónicas, por favor, dice: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes.
y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Entonces vemos que Asa se va a enfrentar a un ejército de 1.000.000 de personas y él, en vez de ponerse a pelear, lo que hace es clamar también al Señor, ¿sí? Y entonces vemos que Asa en los capítulos ya 15 en adelante, vemos que él hace también otro pacto de seguir buscando al Señor. Amén. Y dice en los días, capítulo 16 de Segunda de Crónicas, verso 12, por favor. Segunda de Crónicas 16, ahí mismo en el versículo 16. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, vemos que ya aquí, después de que este profeta le da el juicio por haber hecho pacto con el rey de Siria, dice que se enfermó de los pies. Investigando un poco en este contexto, es posible que él le haya dado una gangrena, que es que no le llega sangre a los pies, lo que hace que le dé calambres fuertes. Y dice que él, en medio de su enfermedad, no busca al Señor, sino que empieza a buscar a los médicos. Y es algo curioso porque dos capítulos anteriores, el Señor lo había librado milagrosamente de 1.000.000 de personas. Entonces, si él tenía acceso a la sanidad del Señor, pues ¿por qué no lo hizo? Sino que simplemente su temor lo hizo buscar la ayuda de los médicos. Entonces se rehusó a escuchar las palabras de este profeta cuando le aplicó el juicio de parte del Señor. Entonces vemos que Asa, en este contexto, hace bien las cosas delante del Señor, pero sus últimos años fueron de incredulidad y dureza contra el Señor. Amén. Lo que causó enfermedad. Amén. Entonces la edad y el tiempo no necesariamente nos hacen mejor, solamente lo hace si continuamos en los caminos del Señor. Amén. Amén. Entonces volvemos a Primera de Reyes 15, por favor, y vamos a entrar en la última sección del 25 al 32. Dice: Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo nuevamente, aquí lo vemos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió a Asa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Aquí vemos cómo dan un golpe, lo que se conoce políticamente como un golpe de estado, que es matar a un presidente y luego subir otro. Vemos que este asesino se convierte en rey, ¿sí? Y dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces Nadab también debió haber hecho caso a las palabras del Señor, pero dice que no, lo cual Dios le envía un juicio por medio de Baasa y lo termina quitando, lo termina quitando de este reino. Amén. Y dice, lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a la casa de Jeroboam. Aquí ya la familia de Jeroboam queda exterminada, porque el Señor en Primera de Reyes le dice a Jeroboam: si usted anda
delante de mí y hace conforme a lo que yo digo, yo le voy a dar una dinastía de largo tiempo. No hace caso, se deja llevar por su corazón, lo cual Dios le envía un juicio y termina erradicando esta familia. Amén. Entonces, una conclusión que podemos sacar de este estudio es que Asa, el rey de Judá, es fiel a Dios, mientras que los reyes del norte no, y son condenados, su mismo pecado los condena a la muerte. Amén. Tuvieron el pecado, de idolatría. Amén. En medio del caos de la tribu de Judá, Dios guarda su pacto. Amén. Y dice que a pesar de los pecados de Abiam, Dios sigue manteniendo sus promesas vigentes. Amén. Entonces la obediencia a Dios va a traer estabilidad. Lo vemos en el reinado de Asa. Mientras que el pecado y la idolatría llevan al caos. Amén. La fidelidad es recompensada aunque las pruebas persistan. Vemos que Asa enfrentó guerras, pero el Señor lo sostuvo. Amén. Entonces, Primera de Reyes muestra que Dios honra a quienes lo honran, pero que también va a juzgar la rebelión de su pueblo. Amén. Entonces, una obediencia parcial no es suficiente, ¿sí? Tiene que ser completa. Y la dependencia de Dios debe ser constante, no solamente en crisis. Amén. Entonces, pues este es un pequeño estudio de Primera de Reyes, capítulo 15. Me gustaría, Pastor, ¿puede orar por nosotros, por favor? Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu palabra que nos da ejemplo, Señor, de que es mejor confiar en ti y seguirte, Señor. Y Señor, no a nosotros mismos, ni a los ídolos, pero tú eres el Dios verdadero, Señor. Señor, gracias por el estudio. Señor, bendice el resto del culto. En el nombre de Jesús. Amén.